Domingo 27º del tiempo ordinario. El Evangelio de Lucas en el capítulo 17, del 5 al 10, nos muestra a los discípulos que venían caminando con Jesús y venían hablando de un tema difícil como era el perdonar siempre. Y este tema, reconocen ellos que es un tema muy difícil, es algo que cuesta mucho. Y por eso saben y se van dando cuenta que la obra de Jesús es transformar el corazón. Y la realidad más difícil es esa, justamente, transformarnos por dentro. Aceptar que el Evangelio es una propuesta de transformación que en realidad no depende tanto de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios. Pero esa es la obra de Dios en nosotros. Quizás es el milagro más grande que Dios tiene que obrar con nosotros. Y es así que, consciente de eso, el Evangelio de hoy nos dice que los discípulos le piden a Jesús: aumenta nuestra fe. Sin duda, creo que también cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nos damos cuenta cuánta distancia hay entre la propuesta del Evangelio, la vida de Jesús y nuestra vida, quizás pediríamos lo mismo. Y la respuesta de Jesús no es hacer una infusión del Espíritu Santo, pedir o decirles que tienen que rezar mucho, sino que les pone un ejemplo de algo que es muy pequeño, el grano de mostaza. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, que es una pequeña semilla que crece y se hace un árbol grande, dirían a ese árbol de moras que se planta en el mar, y les aseguro que lo haría. La fe es algo que está de nuestro lado. Dios ya no puede hacer que creamos. Ese es un acto que nosotros tenemos que poner en Dios. La fe de que realmente esa obra del Evangelio se puede cumplir en nosotros, pero con la gracia de Dios. Y esa confianza está del lado nuestro, la tenemos que poner nosotros. Pero miremos qué significa creer en Dios, ¿no? Lo primero, creer en Dios es creer que existe. La fe es una virtud sobrenatural. Y como virtud se ejercita. Entonces el acto de fe, de creer en Dios, es algo que fortalece porque nos permite experimentar lo que sucede cuando confiamos en Dios. Por tanto, lo primero es creer que Dios existe, pero luego es también el acto de creer que Dios está obrando y puede hacer aquello que realmente Él quiere hacer. No sé si lo que nosotros quisiéramos que suceda, no todo lo que nosotros pedimos nos hace bien, según el plan de Dios. O bien, a veces podemos pedir y lo que estamos pidiendo, alguien no está queriéndolo hacer y por tanto pone obstáculos para que se realice el obrar de Dios. Pero el segundo acto de fe es creer que Dios está obrando. El tercer grado más profundo de nuestra fe es creer que Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Esto que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Y por tanto es entregar nuestra vida a que se haga la voluntad de Dios. El grado más profundo todavía de esta fe es creer que realmente Dios cuenta con nosotros para realizar su plan de salvación del mundo entero y nos llama a cada uno a vivir una parte. Y por tanto ponemos fe y creemos que realmente somos servidores de esos designios que Dios tiene para salvar al mundo entero y por tanto nos convertimos en instrumentos. Por eso nos dice: confíen y nada será imposible. Quien cree en Dios sabe que toda la obra es de Dios. Quien se acostumbra a poner esa fe en práctica sabe que la obra importante de nuestras vidas es de Dios, que viene de Él
todo lo que tenemos para vivir y que Él es el todo de nuestra vida. Por esto, quien entra en la dinámica de la fe se reconoce siervo inútil, no porque Dios lo desvalorice, sino porque reconoce el primado de Dios en la eficacia de todo lo que hacemos. La vida del profeta Habacuc no fue fácil, y es por eso que en esta visión, en su oración dice: pediré auxilio sin que me oigas, gritaré violencia sin que me salves. Aquí los conflictos de destrucción, violencia y disputas, el Señor le responde: escribe y graba en tablillas para que se lea siempre. ¿Y qué tiene que escribir? Que el justo vive por la fe. Es decir, es salvado por el obrar de Dios y por su disposición a que se realice en los tiempos de Dios la obra de Dios. La segunda carta de hoy, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: reaviva el don de Dios que hay en ti. Y nos lo dice a nosotros. Hay un don de Dios en nosotros. Hay un Espíritu Santo que nos fue dado. No se te ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza. Esto para obrar justamente todo lo que Dios también tiene para que vivamos en la vida. Y toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios, según esa fuerza que Dios nos da, que también es diferente en la personalidad, en las cualidades, en las condiciones de cada uno. Pero qué bueno es poder vivir de la fe, poder creer que si Dios tiene un designio lo va a cumplir, pero eso sí, si cuenta con nuestra confianza, si le damos, si confiamos en ese Dios que lo hizo todo y quiere seguir siendo todo en nuestras vidas. Que así nos bendiga el buen Dios Todopoderoso y aumente nuestra fe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.